Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente reunidos para un estudio bíblico más, para aprender más de la palabra. A veces me dice, Julio, pero es que usted nos da mucha gallina todas las semanas. Yo me río porque cuando yo preparo el mensaje, créanme que yo también me doy gallina yo mismo. Entonces, créanme que la gallina y el pollo es para todos. Lo que pasa es que esa es la idea.
La idea es que seamos confrontados cada vez. Bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo esta noche que nos acompañe. Dios, ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Ponemos este estudio bíblico en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, nos corrija, nos ayude a entender las cosas que aún no entendemos, nos ayude a ser perfectos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y traiga esa revelación que necesitamos cada día, Señor, para transformarnos, cambiar, agradarte, Señor, y buscar esa santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Hoy queremos entregarte nuestro corazón, Dios. Venimos con esa humildad a decirte que nos enseñes, a decirte que somos enseñables, Señor, a decirte que queremos aprender de ti, queremos hacer tu voluntad, queremos que nos muestres tu voluntad y que nos enseñes la mejor forma de amarte, la forma de adorarte, Señor, porque tuya es la sabiduría, tuya es la inteligencia, tuyo es el conocimiento, Señor. Por eso en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nosotros y traiga esa revelación a nuestro ser para que nosotros podamos entender. Dios, ayúdanos porque por nosotros mismos no somos capaces de entender. Dios, hoy yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú abras en este momento los ojos del entendimiento de cada persona que ha dispuesto su corazón para venir a aprender de ti, Dios. Bendito seas, Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido hablando de las 7 iglesias de Asia Menor. Hoy vamos a nuestro tercer capítulo de la iglesia de Éfeso. Hemos venido estudiando que la iglesia de Éfeso era una iglesia en batalla, que era una iglesia rodeada de hechicería, de idolatría, de lobos, como lo advirtió Pablo antes de irse. ¿Se acuerda que lo vimos? Que estaban hechos. Y que no todas las personas que finalmente dicen entregarse a Jesús, pues lo hacen realmente de corazón o con total rendición. Muchas personas de las que están a nuestro alrededor y probablemente nosotros durante un tiempo también, solo llegábamos buscando solución a nuestros problemas. Pero no queríamos rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro conocimiento, nuestra manera de hacer las cosas, no la queríamos rendir a la voluntad del Padre. Hacer, ¿y qué es rendir a la voluntad del Padre? Hacer las cosas que el Padre quiere y hacerlas como el Padre quiere. Eso es rendirse a Dios. Entonces, muchas veces nos encontramos, y se los digo porque a veces lucho contra esto y he luchado en el pasado contra esto. No crean que yo estoy ¡wow! Volando por las nubes, no, lucho. Pero es como que quiero acercarme a Dios, pero quiero seguir gobernando mi vida de la manera en que lo he venido haciendo. Pero Dios necesita que le entreguemos el control. Dios necesita que lo dejemos sentar a Él en el trono de nuestra vida, ¿sí? Porque decimos, tú eres mi Dios, pero no lo dejamos sentar en el trono. Él necesita que le entreguemos el poder de hacer las cosas de la manera en que Dios quiere y las cosas que Dios quiere y no a nuestra manera y las cosas que nosotros queremos. Entonces, esa es una parte bien difícil. Dejar que Dios se siente en el trono de tu corazón y sea el rey de tu vida. ¿Sí? Entonces, en la iglesia encontramos personas que, incluidos nosotros muchas veces, y en ocasiones, como les digo, luchamos contra esto, que dicen haberse rendido a Jesús, pero que quieren seguir con, por ejemplo, su vida pasada. Entonces, cuando uno ve eso, que quieren volver a Egipto, que quieren volver a su vida pasada, uno se pregunta, ¿será que no hubo entonces un nacimiento ahí? ¿Será que no hay entonces esa nueva criatura como lo dice la palabra? Veamos Corintios, segunda de Corintios 5:17, cómo nos lo enseña. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es clave, quiero que veamos algo clave aquí, porque dice, si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Y yo decía, bueno, pues funciona en ambos sentidos, funciona a la inversa también. Si soy nueva criatura es porque realmente estoy en Cristo. Y también funciona a la negación. Si no soy nueva criatura, entonces aún no estoy en Cristo. Vea, volvamos a ponerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si estoy en Cristo o si soy nueva criatura, estoy en Cristo. Pero si no soy nueva criatura, tampoco estoy en Cristo. Si ven la negación cómo funciona. Entonces, así es como nosotros debemos escudriñar las escrituras. De un pasaje tan pequeño como este, empezar a escudriñarlo. Las escrituras no las podemos leer a la ligera. Recuerden que la Biblia es para meditar en ella, para mirarla, para analizarla poquito a poco. No la leemos como una novela, páginas y páginas y páginas en una sola noche. No se trata de la cantidad, sino de la profundidad con la que tú leas la palabra, porque hay que meditar en ella, porque hay muchos secretos. Entonces debemos ver esto en nuestra vida, lo voy a volver a colocar. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si las cosas viejas no pasaron, vuelvo ya a la reflexión, dice que las cosas viejas pasaron, o sea, el julio de antes pasó, pero si las cosas viejas no pasaron, si yo quiero seguir viviendo de la manera en que vivía antes, si esas cosas viejas están presentes en mi vida, entonces no estoy en Cristo y probablemente no soy nueva criatura. Y esto sorprende porque uno tiene que preguntarse estas cosas, ¿sí? Ahora, leamos cómo nos enseña primera carta de Juan 3, de los versículos 6 al 10. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren, ni le ha conocido. Acuérdense que dijimos que les he dicho muchas veces que no se trata de una de una religión, se trata de una relación, se trata de conocer a Dios personalmente. Hijitos, nadie os engañe, ¿eh? El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, mire que estamos hablando y cuestionándonos si ya somos nacidos de Dios o no, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, este tipo de reflexiones es el tipo de reflexiones que tenemos que hacernos. Practico el pecado, dice, porque dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pregúntate hoy si practicas el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Porque, bueno, todos nos seguimos equivocando. Todos nos seguimos equivocando. Pero hay una diferencia entre esforzarme, esforzaos, entre esforzarme y buscar la santidad y pecar a discreción sin importarme el pecar. Hay una diferencia muy grande en el corazón. Hay una diferencia muy grande de actitud. En el corazón de los hijos está el no pecar. De una vez, cuando realmente somos nacidos de nuevo, no queremos tener nada que ver con el pecado. Queremos cortar con todo lo que tenga que ver con el pecado. Ahora, es importantísimo que nosotros nos revisemos si yo peco indiscriminadamente y no me importa pecar, porque eso nos muestra nuestra verdadera condición espiritual. Si estamos en luz,
porque somos hijos de Dios, o si estamos en tinieblas, porque estamos pecando indiscriminadamente y no nos importa. Porque acuérdense como dijo, el que es nacido, lo voy a poner, versículo 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sí? Entonces es importante que reflexionemos sobre estas cosas. Y cuando yo les leo estos pasajes, así es como usamos la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer todas las mañanas cuando estudiamos las escrituras, cuestionarnos. Así es como se nos abren los ojos del entendimiento, cuestionándonos. Así es como conocemos la verdad. Acuérdense, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es, cuestionándonos, porque todas las escrituras nos ayudan. ¿A qué nos ayudan? Bueno, leamos. Acuérdense, esto lo hemos visto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios, primero. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces yo lo primero que les digo a las personas es, cuando tú decides creer un pedazo de la Biblia y otro pedazo no, igual le estás llamando mentiroso a Dios. Cuando tú decides obedecer y aceptar un pedazo de la Biblia y otro pedazo, no, no estoy de acuerdo, pues entonces igual estás en desacuerdo con Dios. Ahora, ¿para qué es útil? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos ayuda, nos corrige. ¿Por qué? ¿Y por qué quisiera yo leer la Biblia? Para que me redarguya, porque yo quiero cambiar, porque yo quiero agradar a Dios, porque yo quiero tener el carácter de Cristo y necesito aprender, necesito ser instruido, necesito que Dios me enseñe directamente, que Dios me corrija. La palabra dice que Dios al que ama corrige, porque si no le importáramos a Dios, pues no importa. Nosotros a nuestros hijos los corregimos de pequeños, no cojas esto, cuidado, no toques acá, no juegues con la candela, le quitamos las cosas porque los instruimos. Dice para que seamos enteramente instruidos para toda buena obra. O sea, tenemos que aprender cómo hacer las buenas obras. Entonces, cuando nosotros llegamos y leemos la palabra y entendemos porque el Espíritu Santo nos habla y porque la palabra de Dios es la única que puede penetrar hasta tu alma y tu espíritu y transformarte y confrontarte, porque uno le dice a alguien y esa persona, no me moleste, pero el Espíritu Santo cuando te habla, ese sí te confronta de verdad. Entonces, cuando entendemos la posición en la que estamos, la situación espiritual en la que estamos, si estamos en pecado, en lo que estamos y lo mal que estamos, entonces ahí cambiamos. Y entonces ahí es cuando empezamos a prepararnos para hacer toda buena obra. Dejamos atrás nuestra vida anterior. Dejamos atrás el pecado. Ya no queremos, ya sabemos que estas cosas son pecados. Entonces ya no queremos fallarle a Dios porque queremos estar en esa intimidad con Él. Ya no queremos herir a Dios porque reconocemos toda la obra que hizo por nosotros. Les dije la vez pasada, sean dignos. O sea, no queremos ser indignos. Y entonces así se ve que somos nacidos de nuevo. Así se ve que nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, recuerden que lo vimos la semana pasada. Cuando no conocemos las escrituras, pues Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos desechar el conocimiento, acuérdense, porque esto trae unas consecuencias graves. Entonces, también vimos la vez pasada que había un llamado de atención para la iglesia de Éfeso. Estudiamos el llamado de atención a todo lo que tenía que ver con los amuletos. Vimos que cuando ponemos nuestra confianza en un objeto, estamos automáticamente quitando los ojos de Dios. Por ejemplo, te pregunto si tu protección está en el Botox que te aplicaste
y has puesto los ojos en el Botox y sabes que eso es lo que te protege, o si tú tienes claro que tu protección viene de Dios. Y está bien, pero ¿de dónde viene tu protección? Porque entonces has quitado tus ojos de Dios y has puesto tu confianza en las cosas de la tierra. Recuerda el Salmo 91 que lo leímos. Dice en el versículo 2: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi confianza tiene que estar siempre en Dios. Ahora recordemos que hablamos la semana pasada que es el Espíritu Santo quien tiene el poder de ayudarnos y darnos esa protección, y que tenemos que estar del lado de Dios. Y no se trata de creer que Dios existe, sino de ser un hijo de Dios, comportarnos en obediencia. Acuérdense que los demonios también creen que Dios existe. Y te lo voy a poner de nuevo para que lo recuerdes. ¿Sí? Porque hay muchas personas que piensan que por creer en Dios, ya es que yo creo en Dios. Y entonces no se necesita la obediencia. Pero mira, Santiago, te lo repito, tú crees que Dios es uno, bien haces, Julio. Pon aquí tu nombre. Tú crees, Julio, que Dios es uno, bien haces, mi querido Julio. Pero ¿sabes qué, Julio? Te voy a decir algo. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo, oye, Julio, está bien, tú crees que Dios es uno, correcto, estás en lo correcto, tú crees que Dios es Dios. Muchos creen que Dios existe. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los demonios? Los demonios creen en Dios. Los demonios creen a veces más en Dios que nosotros. Y tiemblan porque saben que la palabra de Dios se cumple y saben que el juicio de Dios es verdadero. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que ellos no le obedecen y los hijos de Dios sí le obedecen. Ahí está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la diferencia en la obediencia. Ahora también empezamos a ver de dónde venía la verdadera bendición. Y aquí en algún momento yo les dije, les puse esta imagen, vimos también que no era reenviando cadenas con que yo recibo la bendición. Eso no está en la Biblia y no es por eso. La bendición viene por la obediencia, no es estando en rebeldía y mandando. O sea, esto no es una fórmula de Harry Potter, Tin Marín, de Doping Way, pim, pum. A veces decimos que creemos en Dios, pero luego no le hacemos caso. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios lo que nos dice. Nos creemos mucho más sabios que Dios y decimos, no, no, Dios, no lo hago a tu manera. Y mire, ahora que compré la moto, que muchos saben, estoy asentando el motor de la moto. Ustedes saben que uno necesita asentar el motor de un carro nuevo. Es un proceso que para las motos lleva más o menos unos 1000 kilómetros y que es realmente muy importante para que despegue, digamos, correctamente el motor y que, digamos, que todas las piezas que son nuevas, entonces entran en fricción y hay que tener ciertos cuidados para que las piezas nuevas no se dañen. Y digamos que hay unas reglas para despegar el motor de una manera correcta y hacerlo bien. Y es lo que recomienda el fabricante. Digamos, no sé, en algunas cosas dice no superar las 3000 revoluciones por minuto, no acelerarla a 5000, 6000, 7000 revoluciones por minuto al principio, durante los primeros 1000 kilómetros, utilizar todas las marchas, no irse solo en segunda y en tercera, sino utilizar cuarta, quinta, sexta, utilizar todas las marchas, perdón, para asentar muy bien también la caja, no mantener siempre una aceleración constante, todo el tiempo, sino acelerar, bajar, hacer, y finalmente cuando se cumplan estos 1000 kilómetros,
hacer el cambio de aceite respectivo, digamos que para sacarle toda esa viruta, todo ese residuos de metal que con la fricción, porque están, claro, no están lisos y con estos 1000 kilómetros iniciales se genera, y hay que sacarle el aceite, porque se ha formado esa viruta que termina rayando el motor si no se le hace el cambio de aceite, porque las partes metálicas se han venido puliendo con el funcionamiento. Ahora, pues algunos puntos importantes en esta gráfica. Ahí dice que algunas personas no lo saben hacer, pero aunque yo no sepa que debo hacerlo, si no lo hago, porque de pronto no lo sabía, aún así dañaré el motor. Dañaré el motor para que éste dure a largo plazo. O sea, el no conocer cómo hacerlo no implica que no se dañe. Lo que yo les dije, el no conocer la palabra de Dios no hace que tú no dañes tu ser. Ahora, puede ser que tú conozcas tu ser en lo físico, pero no tienes la idea de cómo funciona correctamente el alma y mucho menos cómo funcionan las cosas en tu espíritu. Y recuerda que somos seres tripartitos, a pesar de que lo único que vemos ahorita es lo físico. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive temporalmente en este cuerpo. Entonces tú tienes que aprender cómo funciona. Si tú sabes cómo funciona tu cuerpo, pues tienes que aprender cómo afecta tu alma y tu espíritu todas las cosas que tú haces. Porque hay leyes espirituales, así como hay leyes naturales, así como hay la ley de la gravedad, están las leyes de Dios. Ahora supongamos que yo leo el manual, como algunos, leo el manual de cómo asentar la moto, porque algunos conocen la palabra de Dios. Pero imagínense que yo me creo más sabio que los ingenieros de la BMW. Y entonces yo decido, no, Julio, usted no lo haga como dice la BMW. Yo me hago mi propio procedimiento para el asentamiento del motor. Y entonces me fabrico mis propios 10 mandamientos. Así somos como personas. Y es que yo considero que lo que dicen los de la BMW está mal y yo lo voy a hacer como yo considero. Entonces vamos por la vida diciendo, es que yo considero que lo que Dios dice no es y yo lo hago como yo quiera. Dios está equivocado. Yo sé más que Él. Así somos. Así nos comportamos. Yo creo que sí puedo revolucionar el motor a 9000 revoluciones por minuto y no pasa nada. Porque yo veo, bueno, no le pasó nada, pero veo por fuera, pero no veo lo que pasa por dentro. El motor se fricciona demasiado, se quema porque está demasiado, no está pulidas las piezas y entonces cuando yo lo revoluciono a 9000 se calienta demasiado y lo puedo quemar. Pero yo miro por fuera y digo, pero ¿cuál es el problema si la moto ya acelera y hace todo bien? ¿Sí ven? Porque solo vemos el cuerpo y no entendemos el funcionamiento del alma y del espíritu. Y además puedo decir, no, y mis 10 mandamientos son que yo no necesito cambiar el aceite. ¿Para qué voy a ir a pagar 200.000 pesos del cambio de aceite a los 1000 kilómetros? Uy, no, ¿qué tal eso? Yo lo voy a dejar así hasta los 4000. Pues al cabo de un tiempo el motor se daña, no dura para lo que fue diseñado, empieza a funcionar mal, saca la mano y me empieza a molestar antes de tiempo. Lo mismo pasa con nosotros. Pasamos así la vida. Hacemos las cosas fuera del orden de las cosas de Dios. Tenemos relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Pero solo vemos la parte física. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que hay un alma y hay un espíritu que se contaminan cuando hacemos cosas erradas y equivocadas que infringen las leyes de Dios. Y entonces cuando hacemos estas cosas, a veces terminamos con el corazón roto porque generamos ataduras en el alma con las personas, terminamos llenos de heridas y nos es difícil después, con todas las heridas que tenemos, nos es difícil amar correctamente. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a la fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Dice, huid de la fornicación, huid, ni siquiera dice tengan cuidado, dicen huid de la fornicación. ¿Por qué? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire, tenemos que entender que nos hacemos daño nosotros mismos. Estamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Estamos revolucionando el motor a 9000 revoluciones y estamos dañando nuestro propio cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, después vienen enfermedades derivadas de un espíritu corrupto y de un alma herida. Y eso se manifiesta en lo físico. Necesitamos cuidar nuestra alma, cuidar nuestro corazón para no dañarlo, no contaminar nuestro espíritu. ¿Quieres salud? Cuida tu ser completo, porque no eres solo cuerpo, eres espíritu, esa es tu esencia. Somos seres espirituales, que tenemos un alma. El cuerpo es algo temporal, que dura solo 80 años, 90 años, pero el alma y el espíritu son eternos y si los contaminas y los dañas en el asentamiento, que son tus 90 años aquí en la tierra, pues no te van a servir para la eternidad. Solo cuidamos el cuerpo y se nos olvida la parte espiritual, que es la más importante porque es la eterna, porque todo empieza con lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural, en lo físico. Adán pecó y no murió de una vez, pero su espíritu murió, se separó de Dios y eso luego trajo la muerte física. ¿Quieres estar en capacidad de ser feliz y amar como corresponde? Pues hay que amar y no demandar. El que ama, ama con entrega. El que ama con heridas, demanda cosas de su pareja. Y ahí donde esta persona nos toque una fibra de alguna herida del pasado, porque ¡guau! Saltamos como leones a matar y la herimos a esa persona. Entonces dañamos nuestra alma porque no seguimos el manual correcto ni las instrucciones de Dios. Está pasando preciso el helicóptero hoy por acá. No seguimos el manual de cómo encontrar la pareja y la idónea. Dañamos el motor de la moto, hemos invertido una pasta de dinero y la tiramos a la basura. ¿Por qué? Por no obedecer. Porque nos encanta creernos más sabios que el fabricante. Es increíble cuando yo analizo esto, digo miércoles, es que nos pasa algo serio. Somos cosa seria. Dios es nuestro corazón, nuestro creador, perdón. Pero lo decimos de labios para afuera, porque entendemos que Él nos diseñó, entendemos que Él nos creó, lo cual es una maravilla cuando sabemos que el cuerpo humano fue creado y diseñado de esta manera y todo lo que el cuerpo humano hace, decimos miércoles, esto es una maravilla, pero resulta que Dios no sabe cómo funcionamos bien. Nosotros sabemos más que Dios, nos creemos más sabios que Dios, que decidimos cómo nuestro cuerpo, nuestra moto, funciona mejor que lo que Dios dice. Cuando yo veo eso y veo mi vida y veo las veces en que trato de actuar así, digo, Dios mío, somos soberbios como seres humanos. Qué soberbia la que tenemos adentro. ¿Ves cómo nos creemos dioses por encima de Dios? Y luego decimos, pero es que yo no le hago daño a nadie. Yo soy buena gente. Yo no hago el mal. Soy rebelde. Estoy en contra de Dios. Me rebelo contra Él. Nada más ni nada menos. ¿Y qué pasa? Terminamos dañando la moto. Con los años la moto termina dañada y necesita arreglos caros. Y entonces resultamos con enfermedades. No funciona bien nuestra moto. Y pasamos la vida funcionando mal en el cuerpo y en el alma y en el espíritu. Ahora, ¿dónde están las buenas noticias? Me va a decir miércoles, pues Julio, estamos jodidos. Estamos en reparación de motor. Pues la buena noticia es que Dios puede restaurarte al original. Dios puede hacerte una restauración total, un encamisado total y dejarte original como nuevo. Dios lo puede hacer porque es el fabricante, el creador. Pero ¿qué necesita? Rendirnos. Porque veamos lo que Dios, por ejemplo, me encanta el libro de Job cuando lo leo y cuando lo recuerdo. Dios le dice a Job,
Miramos cómo le dice, ¿eh? Cuando Job empieza a cuestionarlo y cuestionarlo y cuestionarlo, y aprendamos de eso, ¿eh? Porque es serio. Entonces Dios le dice a Job, mire, veamos cómo le dice Dios a Job en Job 38. Porque Job está cuestionándolo y cuestionando, diciendo, pero es que yo no soy malo, pero yo no le he hecho mal a nadie, y entonces, ¿por qué me pasa esto? Y yo soy bueno, y yo soy bueno. Y entonces Dios le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. A ver, compadrito, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Julio, cuando yo fundaba la tierra, hermano? A ver, házmelo saber. Si tienes inteligencia. A ver, dime, ¿quién ordenó las medidas de la tierra si lo sabes? O dime, ¿quién extendió sobre ella cordel? O dime, si eres tan sabio, Julio, sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular. Luego en el versículo 12 le dice, ¿acaso Job, a ver, dime tú, Job, has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Eres tú el que organizó el alba y el que organiza la mañana? Y en el versículo 16 le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Job? O sea, ¿tú has hecho todo esto? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte, Job? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? A ver, Job, declara si sabes todo esto. ¡Wow! Yo creo que Job quedó. Qué gran pregunta le hace Dios a Job, como diciéndole, a ver, ¿te crees muy sabio? ¿Te crees muy sabio para cuestionar lo que yo he dejado escrito? ¿Te crees Dios? Respóndeme estas cosillas que te voy a preguntar. Respóndeme estas cosillas. Y lo pone en su lugar. Siempre lo he dicho. Nosotros, comparados con Dios, es como si tuviéramos la inteligencia de un caracol. Tenemos cerebro de caracol comparado con la sabiduría y la inteligencia que solo Dios tiene. Pero tenemos una soberbia más grande. Y cuando uno lee el libro de Job, dura todo el capítulo 38 y dura todo el capítulo 39 mostrándole lo pequeños que somos como para querer pararnos a su nivel y creernos más que Él, cuestionarlo. Ese fue el problema de Lucifer, que se creyó más que Dios y ya sabemos dónde terminó. Entonces, es tiempo de que evaluemos nuestros cuestionamientos y evaluemos cuando cuestionamos a Dios. Evalúa cuando decimos, es que a mí eso no me parece. Cuidado, Job. Cuidado, Job. Ahora veamos cómo le dice más adelante en Job 40:15. Le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, a ver, Job, ¿te parece que es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Te parece? El que disputa con Dios. Responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que le cuestionas a Dios. Ten cuidado cuando no estás de acuerdo y tienes tu propio criterio sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Somos soberbios, cuidado con la soberbia, que no se llene tu corazón de soberbia como se llenó el corazón de altivez y de soberbia de Satanás. Y que no te creas más sabio que Dios. Cuidado, no te encuentres tú contendiendo contra Dios.
Por eso es sabio rendirnos a Él, hacer las cosas como Él dice. Yo la verdad me sorprendo, porque aún, digamos, esto lo aprendí yo a las malas, pero aún escucho mucho a mi alrededor. Es que yo no estoy de acuerdo. Esto, la Biblia dice esto, pero es que yo no pienso que eso esté mal. Es que para mí eso no tiene nada de malo. Yo no veo ningún problema ahí. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces tenemos nuestra opinión sabia por encima de la sabiduría de Dios? Y es importante que tengamos cuidado de que no nos pase lo que le pasó a Job por sabiondo. Busca a Dios diariamente para que cada día de tu vida retoque lo que nosotros mismos hemos dañado en la moto, en nuestro ser, debido a nuestra propia ignorancia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los días rayamos la moto y la vamos dañando sin querer. Ve donde Dios diariamente para que cada día arregle lo que tú dañaste, para que cada día cure tus heridas en el alma, restaure tu espíritu y te limpie con su sangre de todos los pecados que cometimos en el día y que así podamos ser nacidos de nuevo. Pero no podemos querer volver después de que Dios nos hace un overhaul y nos deja la moto como nueva y nos promete darnos, volver a querer dañar la moto porque queremos volver a ser como antes. Debemos obedecer porque no sirve de nada seguir pegado a las cosas del mundo. Ya nos tira. Es increíble. Y cuando Jesús sanaba, las personas recibían la sanidad. Cuando sanó a estas personas leprosas y solo uno volvió. El resto se fueron para el mundo. No aprendieron nada. Necesitamos escuchar los tips que Dios nos da para no ofenderle. ¿Cómo agradamos a Dios? Con la obediencia. Es importante la obediencia, porque Dios nos dice, por ejemplo, que le adoremos de una manera, pero resulta que queremos que Dios se acomode a la manera en que yo quiero adorarle, no a la manera que Él me dice que le adore. Esto es algo típico. Somos soberbios en eso. Le decimos, voy a adorarte, pero a mi manera. Y Él tiene escrito en su palabra cómo debemos hacerlo, pero no es la manera que tú me pides, es la manera en que yo quiero adorarte. La manera en que tú me pides no me gusta. Yo quiero hacerlo como yo, más bien tú, adáptate a la manera en que yo quiero adorarte. Y olvidamos quién es Dios y quién es el siervo. Invertimos los papeles. Creemos que Dios está para servirnos y no nosotros para servir a Dios. Y le hacemos dar celos con nuestro comportamiento. ¿No sabías que Dios siente celos? Veamos unas citas para que entendamos, por ejemplo, que Dios siente celos. Esto está en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y miren lo que dice el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, que dice luego, celoso, que visito la maldad. O sea, hacer esto es maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y cómo los llama a los que hacen esto? De los que me aborrecen.
Mire que no los llaman aquí los que me fallan, ni de los que, no, de los que me aborrecen. Aquí vemos un llamado claro a no tener imágenes ni estatuas. Sin embargo, aún así, hay quienes siguen en su terquedad de querer adorar a Dios como ellos quieren, como a ellos les parece. Leen, pero son soberbios y no quieren dejar estas cosas. He escuchado respuestas como, es que no son importantes, pero no las dejan, lo cual demuestra que sí son importantes. Porque si algo no fuera importante, cuando a uno se lo piden, uno lo entrega. Si yo te digo, oye, ¿por qué no dejas esa gorra, esa cachucha, ¿por qué no la dejas? Ya no la uses más. Y yo te digo, bueno, pues es que no tiene importancia. Es que me la regaló, te la regaló tu exnovia, ¿por qué no la dejas ya? Bótala. No, pues es que no tiene importancia. Pero no la voto, no la dejo. Entonces sí tiene importancia. Me contradigo yo mismo. Con la boca digo que no es importante, pero con mis acciones demuestro todo lo contrario. ¿Cuántos no nos pasa eso? Igual pasa con todos aquellos que por ignorancia o por desobediencia o por rebeldía no quieren dejar las imágenes ni las estatuas. Dicen que no son importantes, dicen que no las honran, pero la verdad es que no las dejan y sí las honran. Su argumento se basa en que no las adoran, que las tienen, pero que no las adoran. Pero entonces digamos que están cumpliendo la mitad de las escrituras, porque la palabra dice, no honrarás. Miremos, versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El versículo 5 dice, no las honrarás ni te inclinarás a ellas. El versículo 4 dice que no las fabriques, que no las construyas, que no las tengas. Y las personas dicen, no, pero es que yo no las honro, yo no las estoy honrando. Pero entonces estás cumpliendo el versículo 5, pero no estás cumpliendo el versículo 4. ¿Sí ven cómo acomodamos la palabra de Dios para hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere? Y te digo algo, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Quieres adorarle correctamente y que no pase a celos? Adórale a su manera, no a la tuya. Y si no es importante, pues ¿por qué no las dejas? Miren la soberbia que tiene el ser humano. Pero a veces tenemos tanta soberbia que hasta queremos adorar a Dios como a nosotros nos parece y no como Él nos dice que debemos hacerlo. Eso se llama altivez y soberbia humana importante, increíble. Y lo peor es que de pronto no te has dado cuenta porque la palabra dice explícitamente que estas cosas traen celos en Dios. Le molesta. No queremos probablemente reconocerlo. Eso es otra cosa. La palabra es clara. Que no queramos hacer caso. Eso es diferente. Que nuestra soberbia no nos deje ser humildes para decir, Dios, perdóname, lo quiero hacer a tu manera. Eso es otra cosa. Que queramos acomodar la palabra de Dios para hacerlo como nosotros queremos, bueno, eso es creernos Dios. Y terminamos fabricando nuestros propios 10 mandamientos, pero no son los 10 mandamientos de Dios, no son los 10 mandamientos de la Biblia. Decimos amar a Dios, pero obedecemos a un Dios diferente. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuidado, ¿eh? Sirve al Dios de la Biblia, no al Dios que te has fabricado tú mismo, el cual se acomoda a lo que a ti te parece. Veamos Deuteronomio cómo nos enseña. Dice, advertencia contra la idolatría. Dice, guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. ¿Somos soberbios o no somos soberbios? Empecemos por erradicar la idolatría de nuestras vidas.
Empecemos por demostrarle a Dios que sí le amamos sobre todas las cosas, que sí creemos que Él es Dios y que probablemente yo debo hacer caso, aun cuando yo no entienda, le voy a hacer caso, pero nos aferramos a las imágenes y nos aferramos a las esculturas, no queremos soltarlas, es que no puedo dejar las esculturas y las imágenes, no queremos dejarlas y corrompemos nuestra alma, porque ahí se lo está diciendo, para que no os corrompáis. Terminamos llevando a Dios a la ira y a los celos, porque cuando se sienten celos, se siente rabia. Ahora miremos Miqueas. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Tenemos que entender de una vez por todas que a Dios no le gusta que tratemos de representarlo y que tratemos de poner toda su grandeza en una imagen o una escultura tallada por hombres. Dios es mucho más grande que eso. Podemos tener buenas intenciones, pero definitivamente le desagrada que le hagas tan pequeño para ponerlo o encasillarlo o encajonarlo en una imagen o en una escultura. Por eso te dice, no te hagas ninguna imagen, ni la honres ni la adores. Pero lo primero que te dice es, no te hagas, no te fabriques, pero acomodamos la palabra de Dios para lo que nosotros queremos. Y te digo algo, además hay muchos que además se postran, se arrodillan, se postran, inclinan la cabeza delante de esas imágenes y estatuas. Y dice, no te inclinarás ante ellas. Y lo hacemos. Increíble, lo hacemos, no me importa. ¿Te molesta? No me importa, a mí me gusta hacerlo. Cuidado porque postrarse es señal de adoración, pero lo hacemos todo el tiempo y nos justificamos diciendo, pero es que yo sé que Dios no está ahí. Entonces yo digo, pero si Dios no está ahí, entonces ¿por qué te inclinas? ¿Por qué honras o levantas estas imágenes? ¿Por qué te las pones en los hombros? Y mire cómo nos dice Isaías. Isaías, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí está. No se mueve de su lugar, aunque alguno clame a él, no responde de su angustia, no lo libra. Son imágenes talladas. Los levantamos y los ponemos sobre nuestros hombros. Las honramos. Claramente a Dios no le gusta eso. Y mire lo que trae el Salmo. Pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Ahora, es increíble. Yo me pregunto, si sabemos que Dios no está en las imágenes y Dios no está en las esculturas, ¿por qué las cargamos en los hombros? ¿Por qué vamos y le prendemos velas a las imágenes? ¿Por qué las honramos dándole vuelta por la ciudad? Si sabemos que Dios no está allí. ¿Para qué provocamos a Dios los celos? Porque nos gusta hacerlo a nuestra manera. Dios, te voy a adorar, pero como yo quiero, no como tú mandas, porque yo sé más que tú. Aguántate y acéptame mi adoración como yo quiero, no como tú. Obediencia. El amor se demuestra con obediencia. ¿Qué nos enseñó Juan? Si amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Decimos de boca que amamos a Dios, pero no queremos obedecer sus mandamientos de la manera que Él nos pide. No, tenemos que tergiversarlo para hacerlo a nuestra manera. Entonces mentimos y solo le servimos al Dios que nos hemos fabricado nosotros mismos a nuestra manera. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, asegurémonos de que estamos amando al Dios de la Biblia, no a un propio Dios que hemos creado para nosotros mismos de acuerdo y que se ajuste a mis propios criterios.
porque entonces estoy equivocado y probablemente estoy ofendiendo a Dios. Quería compartirles eso en esta noche. Vamos avanzando en todas estas cositas. Tenemos mucho por aprender, tenemos mucho por cambiar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy que aunque nos confronta y nos redarguye y nos sacude, Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad por encima de la tuya, Señor, y hemos querido acomodar tu palabra para hacerlo a nuestra manera. En nuestra rebeldía y nuestra soberbia y en nuestra altivez, Señor, hemos tratado de ajustar tu palabra para no hacerte caso, sino hacer lo que yo quiero, Señor. Perdóname, Dios, si te he ofendido. Perdóname, Dios, si me he comportado como Job, creyéndome más sabio que tú, Señor. No desates juicio sobre mi vida, Señor. Te pido perdón. Dame una oportunidad de corregir todas estas cosas, Señor, y de amarte como a ti te alegra el corazón, no como yo quiero. Perdona mi soberbia, Señor. Perdona mi prepotencia, Dios, de querer que tú te ajustes a mis cosas y no yo ajustarme a las tuyas. Perdóname si te he ofendido, si te he hecho sentir celos, Señor. Perdóname si te he querido representar en cosas físicas, pequeñas, que no tienen ni pueden demostrar la grandeza que tú tienes, Señor, porque tú no cabes en ninguna parte, Señor, para que seas representado. Perdóname si he querido encasillarte y ponerte ahí en medio de estas imágenes y de estas estatuas, Señor, y perdóname si me he arrodillado ante ellas o he inclinado la cabeza y eso te ha hecho sentir celos, Dios. No era mi intención y por eso te pido perdón, pero hoy, Espíritu Santo, te pido que traigas esta revelación a mi vida para que yo nunca más caiga en esta idolatría y no te siga ofendiendo, Señor. Ayúdame, Dios, a erradicar la idolatría de mi vida, Señor, porque no quiero ofenderte aún por desconocimiento, pero ahora tu palabra me ha hablado en esta noche, Señor, y ahora conozco cómo quieres tú que te adoremos. Gracias por tu misericordia, Señor, de todos estos años, porque aún cuando te ofendía, trajiste bendición a mi vida y no desataste juicio sobre mí ni sobre mi familia. Dame esa oportunidad, Señor, y ayúdame a cambiar. Transforma mi mente para que esta palabra de esta noche abra mi entendimiento y yo pueda ser transformado y cambiado. Gracias, Papito Dios. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, por tu palabra y tu guía. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en 8 días. Vamos aprendiendo muchas cosas que tenemos que cambiar. Vamos aprendiendo lo que está en la Biblia. El fundamento nuestro es lo que está escrito. No lo que hemos oído, sino lo que está escrito. Y tenemos que apegarnos a lo que está escrito. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo estudio.